comunicadores, políticos, analistas, que están con nosotros, el congresista José Gutiérrez y el doctor César, el economista y jefe del área de finanzas de Centrum, César Álvarez. Muchas gracias por estar con nosotros y, en primer lugar, naturalmente, un feliz 28. Buenas tardes, doctor Raúl, buenas tardes, Patricia, buenas tardes, doctor César Álvarez. La verdad, muy grato de estar acá, sobre todo compartiendo un día de independencia, un aniversario grato para todos los peruanos, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes también para todos, unas felices fiestas patrias a ustedes y al pueblo general. Hay dos énfasis claros en el discurso presidencial, ¿no es cierto? Todo lo que se refiere a la política social, que además tiene estos diversos calificativos, en fin, de tratar de identificarlos si efectivamente es inclusión o es solamente populismo, en fin. Y lo segundo, los enfoques económicos que vinieron precedidos de una resolución que se publicó hoy día en El Peruano y también de las declaraciones que posteriormente hizo el ministro de Economía. Hay un énfasis ahí especial porque en realidad, frente a todo lo otro que se ha dicho en lo social, evidentemente lo primero que se plantea es de dónde sale, de dónde pecatamea y cómo es que se financiará y se invertirá. Así que vamos a escucharla en primer lugar a usted, congresista José Gutiérrez, que supongo, sin duda, está usted también, como lo están declarando varios miembros del oficialismo, no sé si satisfecho, pero en todo caso, entendiendo que hay una variante en el discurso presidencial, ¿sí o no? Sí, claro. Tenemos un discurso que ha sido contundente porque ha abordado los temas más importantes que el país requería sea abordada como tal y los compromisos que son los anuncios de cara a lo que será la discusión de la ley de presupuesto del 2015 que incorpora temas muy importantes como por ejemplo el tema de la educación como un tema vital. El incremento del 0.5% del PBI es bastante, estamos hablando de 4.000 millones de soles aproximadamente, pero no es suficiente si se quiere llegar a cumplir los objetivos que han sido materia de análisis y de debate en constantes reuniones del Acuerdo Nacional. Queremos llegar al 6% del presupuesto del PBI y creemos, por otro lado, que si está fortalecido la educación tenemos herramientas muy importantes para echar a andar muchos retos que tiene el país dentro del criterio de la competitividad. Y bajo ese entorno, naturalmente, tenemos que también hablar del tema de la seguridad ciudadana como una apuesta de inversión pública, como una apuesta de inversión social, para que ciertamente los actores económicos no sientan que hay un vacío, no sientan que no hay una respuesta del Estado, sino todo lo contrario, un acompañamiento en los procesos de inversión del sector privado, que además tiene un componente adicional. Nosotros hemos dado un fondo semilla para trabajar las asociaciones público-privadas que nunca existió en el presupuesto de la República. Hoy día existe y eso se está dando mayor énfasis y así podríamos analizar muchos temas, pero lo importante. En el escenario mundial hay un entorno macroeconómico muy adverso, hay una desaceleración marcada, todos los países en Latinoamérica, por ejemplo, Chile del 4% de su estimación de crecimiento ha tenido que reducir a 3%, México de 3% a 2%, y así sucesivamente, todos hacen de alguna forma un replanteamiento respecto a sus expectativas de crecimiento y el Perú no puede ser lo menos. Dicho de esta manera, nosotros en el Perú estamos creciendo, si se quiere, casi el doble del promedio latinoamericano y creemos que bajo esas condiciones necesitamos echar algunas herramientas jurídicas que permitan no solamente la expectativa de crecer, sino lo que estamos creciendo, consolidarla para robustecer aún más la clase media que hoy día se hace presente en el escenario del desarrollo económico. Dicho esto, creo que como resumen, la parte económica tiene una vital importancia en todo este discurso. También lo ha sido la parte social, que como usted decía en la introducción, estamos hablando de programas que no tienen un fin estrictamente asistencialista, sino más bien de ser un ente de carácter promotor que permita articular propuestas de desarrollo a lo largo y ancho del país, sobre todo en zonas deprimidas como la Sierra Altoandina y la Amazonía del Perú. Creo que en la costa norte, sur del país, la costa central, se ve un ánimo, digamos, de inversión privada mucho más dinámica, no tanto así en los otros sectores. Sí, don César Álvarez, está claro entonces que
hay varias cuestiones que preguntarse, ¿no es cierto? Hay quienes señalan que hay un cambio de giro en la conducta o en la conducción económica. Hasta el momento el gobierno ponía otros énfasis y cuando la situación económica era bonancible. Ahora la verdad es que la cosa cambia y sin embargo aquello que debió haber sido puntualizado al inicio de la administración recién se dice hoy día. Y luego la otra pregunta de oro es qué cosa debemos entender y sobre todo con todo realismo acerca de la diversificación productiva. Sí, con respecto a la primera pregunta, debo decir que este gobierno ha perdido valiosas oportunidades, varios 3 años. Un momento de bonanza de los precios de los minerales ha podido utilizarse para justamente impulsar el desarrollo de la nación, entendiendo como nación, territorio, población y futuro. Está en estos momentos, a mi modo de la administración actual, prácticamente en su último año de gestión pública, porque realmente el quinto está dentro de un entorno estrictamente político. Entonces, este último año, a mi modo de ver, el discurso presenta 2 focalizaciones. Una, focalizar el corto plazo para terminar bien el 2016. Y esto se prueba claramente cuando técnicamente se aprueba la aceleración de la depreciación, como una forma de dar fuente de fondos a las empresas y puedan tener mayor disponibilidad para financiar las inversiones. Entonces, por otro lado, hay un aspecto positivo que hay que reconocer en el mensaje, y es que en el caso de educación, el empezar con los sectores sociales me parece muy importante. Creo que hay una luz que aparece por el lado del sector de educación, la confianza que inspira el actual ministro de Educación, a quien no tengo gusto de conocer, porque es un sector clave que define el carácter de la gestión política de un gobierno. Un estadista se define por aquel que no solamente piensa en el momento actual o terminar un periodo, sino porque aquel que piensa en futuras generaciones. Y la educación va dentro de ese esquema de pensar en futuras generaciones. Y por ese lado de la educación creo que eso, por lo menos uno lo percibe con un sentido muy positivo. No así en otros sectores. Estaba escuchando hace unos momentos al ministro de Agricultura y estaba anunciando un viaje al exterior. Ahí tenemos un problema terrible en la agricultura. Prácticamente el 20% de la población económicamente activa está en el sector agrícola. Pero personas que tienen poca calificación, poco acceso a la educación y la actividad dentro de la agricultura que no es exportable, lo que está en lo que es la vida diaria, realmente está en una situación paupérrima. Tiene problemas de tierra, porque no tiene propiedad, tiene posesión, por lo tanto no tiene acceso al crédito, no tiene servicio técnico y lo más grave, agua. Tenemos una costa que se está desertificando por problemas de salinización. No hay una inversión en canales de regadío. No hay, solamente salimos nosotros de Lima y tratamos de ir a Ica y nos quedamos en Chincha. No hay ni siquiera una cercanía con Ica, que es una fuente importante. Entonces, me parece a mí, y me suena una crítica, a estar pensando a continuar haciendo viajes cuando el problema al interior no se está resolviendo. Ese es un tema. El otro tema es respecto a salud. Se están haciendo un conjunto de declaraciones y está bien que se plantee el concepto de reformas como denominación, pero el contenido de las reformas va acompañado no solamente en propuestas, va acompañado que los actores de la reforma, que son los médicos, están insatisfechos. Creo que conversamos. Igual pasa con los maestros. Bueno, igual pasa con los maestros, pero por lo menos se visualiza que hay otro tipo de esperanza. Y quisiera centrarme en lo que es la infraestructura, que es un poco el tema en el cual ha puesto el acento el gobierno. Creo que hay aspectos muy importantes de los grandes proyectos. Los proyectos de la longitudinal de la sierra, ojalá que se lleve a cabo. Ojalá que se lleve a cabo. El proyecto de integración de la Amazonía, creo que hemos conversado en el RPP, es fundamental. El tren que una... Es ahí donde estamos más atrasados. Estamos atrasados. El país es un país invertebrado. Es un país de paradojas. Tenemos una buena visión macroeconómica, pero no tenemos al interior esa vértebra, esa posibilidad de reducir los costos logísticos mediante infraestructura. Por ese lado se ha planteado, sí, que haya inversión que vaya acompañada entre lo público, lo privado, que haya una compensación para que sean inversiones en términos educativos, en términos de salud, compensándolo como aspectos tributarios. Me parece que está bien, pero eso me genera una gran preocupación. ¿Cuál es la preocupación? En el management hay 3 conceptos que uno tiene que manejar si quiere hacer las cosas. Tener claro el objetivo, tener un buen equipo y tener el financiamiento.
En cuanto al financiamiento, no tenemos problemas. Tenemos financiamiento, tenemos una caja, tenemos un presupuesto. Pero el primero, ¿tenemos el objetivo? Yo me pregunto, ¿cuál es el rumbo del país en este momento? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es el destino histórico de una nación al que nosotros podemos involucrarnos todos sin excepción y con el cual podemos compartir ese futuro? Entonces, ahí está lo que tendría que acompañarse a este discurso, medidas que hagan y viabilicen con certeza de que el mensaje realmente puede llegar. ¿Cuáles serían? En la ausencia de la fijación de rumbo se debe al fracaso del CEPLAN. ¿Dónde está el CEPLAN? ¿Cuál es la estrategia económica del país? No solamente su inserción a nivel de la cadena de valor global y mundial, sino al interior de ese espacio que está invertebrado. Otro aspecto queremos nosotros ejecutar esa inversión, y ojalá que se ejecuten, pero me lleva a otro temor. Tenemos nosotros un gran interrogante con respecto a la Contraloría. La Contraloría está diseñada, y lo ha dicho el mismo Contralor, lo dicen los mismos funcionarios de la Contraloría, como una función prácticamente de sanción permanente, que fue concebida en un momento en que faltaban recursos. Y eso imposibilita al gerente público, a las personas que trabajan en el Estado, de poder tomar decisiones, porque obviamente pueden ser sancionadas, penalizadas, juicios penales, etc. Entonces hace que el buen funcionario público prácticamente no toma decisiones, o sea, va paralizado a tomar decisiones. No solamente es contralor, sino es contractor. Contractor, exactamente. Entonces, esa medida, si queremos darle, creer en que este mensaje hay una voluntad realmente de hacer las cosas, estos proyectos que quisiéramos que se realicen, debería ir acompañado de otras medidas. Está claro que, por ejemplo, la agricultura como medio de subsistencia está abandonado desde siempre y no se ha hecho nada al respecto y no hay aparentemente planes a futuro. Pero hay medidas concretas que usted bien señala, se han dejado para el final y les queda un año escaso para acelerarlas. ¿Alcanza? ¿Para cuánto alcanza este año de acuerdo con todo lo que se ha anunciado que se tiene que ejecutar? Además, entendiendo que es un gasto responsable, que no se van a poner a gastar la plata de cualquier manera. Yo lo veo muy complicado porque si observamos, y también se ha mencionado, estuve viendo y escuchando RPP y los mismos representantes del Estado, el problema central está en las regiones. El mayor presupuesto público lo ejecutan las regiones, pero las regiones tienen un problema de nacimiento. Las regiones nacieron mal, realmente no son regiones, son departamentos. El concepto de región significa que... Son departamentos autonomizados. Autonomizados, exactamente. Entonces, con un montón de plata, que antes no tenía. Entonces, ¿no? Es como, digamos, antes de ser mayor de edad, tú a tu hijo le das a los 18 años mucho dinero y haz lo que quieras. Así es. Entonces, se ha creado algo, que nace mal y se sigue sosteniendo. Eso nos va a llevar a un sitio en que no quisiéramos que llegue. Muy bien. Vamos a escuchar a nuestro amigo. A ver, la visión de futuro que los técnicos puedan tener respecto al país exige sin duda un presidente que tenga una característica fundamental, tal vez la más importante, que sea estadista. O sea, que no se deje llevar por asuntos que tienen que ver con la cotidianidad, que no se deje llevar por asuntos que pueden resultar atractivos electoralmente como medidas populistas, sino más bien de conservar la serenidad, la coherencia entre lo que queremos hacer como redistribución de la riqueza, estructurando un presupuesto público que sea coherente con las demandas nacionales. Sin duda, han habido problemas diversos en el año 2011 que lo hemos asumido para sí. Nadie podrá desconocer, por ejemplo, que habíamos tenido una Policía Nacional, unas Fuerzas Armadas totalmente abandonadas y ciertamente politizadas y a su suerte. Tomar decisiones para invertir 2.000, 3.000 millones de soles, reorientando, mejorando, elevando su calidad remunerativa de cada efectivo, equipándola, construyendo, demanda esfuerzos enormes que se ha hecho en este gobierno. Lo mismo podemos decir en la reforma de educación, ha venido acompañado de un promedio inicial de 1.200 millones de soles y que ha ido siendo complementado el 2012 y el 2013 de manera coherente. De tal manera que hoy, el 2014, se están anunciando la consolidación de esas reformas, tanto así como en materia de salud.
No obstante, una reforma cuando no está aplicada al 100%, uno puede todavía tener dudas de su efectividad o de su resultado como tal. Sin embargo, nosotros desde el gobierno estamos convencidos de que articulamos propuestas y trabajos que están de cara a apuntalar un proceso de crecimiento a futuro, de tal manera que los vaivenes de la vida, de una aceptación que puede estar entre el 20 y 30%, para nosotros no es el tema más indispensable. Para nosotros el tema más indispensable es cómo hacer para que en el escenario mundial nos vean como un país serio. ¿Cómo hacer para que sea atractiva la inversión privada? Hemos superado largamente los 16.000 millones de inversión privada, que prácticamente duplican y creemos que vamos a triplicar, culminado nuestro mandato, a los gobiernos anteriores. Y eso no nos llena de soberbia, sino sabemos perfectamente que si encaminamos bien estos parámetros, en el futuro aterrizarán y seguirán aterrizando muchas mayores inversiones, y qué bien por el país, porque el país demanda justamente, repito, seriedad, gente que la dirija, que no tenga ese requemor de que porque va a hacer una medida impopular no hay que hacerla. Por ejemplo, la ley del servicio civil para nosotros es sumamente importante, y qué bien que los actores económicos hayan respaldado esta propuesta. Habida cuenta, lo que se trata es de la modernización del Estado, de la meritocracia, temas de esa naturaleza que, visto desde el interior de los 500.000 trabajadores, pueden resultar impopulares, porque además algunos van con un discurso asustando, diciendo que eso significa despidos masivos, que eso significa el conculcar los derechos, en fin, cuando al final lo único que se pretende es darle al Estado peruano la capacidad, la versatilidad para poder acompañar en un tema de crecimiento. En cifras, para resumir, en temas económicos estamos bien, doctor Raúl. Estamos muy bien en un escenario totalmente complicado, y justamente las políticas contracíclicas que se aplican hoy va a permitir que esta crisis internacional no tenga mayores aspavientos internamente. Y en lo segundo, en el criterio social, doctor Raúl, hoy día hemos visto con agrado cómo se ha desarrollado bastante inversión en infraestructura básica, digamos, que previene las enfermedades de la pobreza, como es las enfermedades infectocontagiosas, las diarreas y todas las iras y todo lo que se viene con el tema vinculado a la salud, y que hoy día, con la instalación de agua y desagüe en los pueblos más recónditos del país, estamos ciertamente cubriendo estos espacios, y seguramente se profundizarán aún más este sistema de inversiones. Los corredores logísticos, que son las vías de comunicación al interior del país, son enormes inversiones de recursos que son de todos los peruanos. Creo que podríamos seguir hablando mucho de esto, pero quiero resumir en un término. Probablemente tenemos equívocos, probablemente hay errores que ustedes, como hombres de prensa que están de alguna forma analizando día a día el desarrollo de este gobierno, vamos a corregirnos, pero en lo que tenemos que sí hacer es un llamado a la unidad para profundizar, que estas reformas lleguen a su fin y que el país sí salga ganador de todo esto. ¿Está dirigiéndose usted a los miembros de su partido? No, de todos, porque el país nacional. El país demanda, por lo menos por el partido. Claro, sin duda, eso comenzamos en casa, y que eso sea transmitido de manera horizontal hacia todos los segmentos, y no solamente la clase política, ¿no? Porque además hay lecturas muchas veces mezquinas, sino involucrar, pues, como siempre, a la prensa nacional y a los actores económicos, que es muy importante. Muy bien. Bueno, lamentable.